Buenas tardes a todas y todos los compañeros en esta noche. La segunda sesión, realmente como hablábamos hace un ratito, va a ser con un juego carismático del espíritu transformador de Jesús histórico. El compañero José Ignacio es un biblista, un teólogo, yo diría con mucha humildad, aunque él dice que fue sacerdote, sigue siendo sacerdote. El sacerdocio no se acaba. El sacerdocio es una vocación. Y creo que en su praxis cotidiana, en la comunicación popular, en las reflexiones teológicas que hace ampliamente, para mí es uno de los mejores párrocos que tiene América Latina, desde radialistas apasionados. No necesita una capilla, ¿sí? Con 4 postes o una basílica o una catedral de lujo. Simple, sencillamente, la parroquia de los radialistas apasionados ha llegado a entrar en los diferentes rincones de este continente con un sentimiento de colonizador. Lo que él nos habla nos transporta por las rutas de la decolonización. Les dejo ahí a José Ignacio con el mismo cariño de siempre, con el mismo amor de siempre, con el mismo canto y grito de compañero, colega. Y una vez más, José Ignacio, bienvenida a esta tu parroquia por las redes sociales. Bienvenido. Gracias, Hernán, compañero, amigo, hermano querido. Y gracias por esos piropos, Hernán. No sabía yo que tenía una parroquia tan grande. Pero sí, la verdad que hoy día con las redes sociales podemos ser testigos de Jesús de Nazaret, testigas de Jesús de Nazaret en un universo bien amplio. Bueno, vamos a nuestro tema, que es un tema candente. La teología de la liberación, una palabra grande. Y lo primero que podríamos preguntarnos para esta conversación de hoy es ¿cuándo comenzó, dónde comenzó la teología de la liberación? La teología de la liberación es Jesús de Nazaret. Cuando asesinan a Jesús de Nazaret en Jerusalén, que aquel año 33, el 14 de Nisan de aquel año 33, las mujeres, porque fueron quienes comenzaron este camino de Jesús, fueron las mujeres, y concretamente una mujer, María Magdalena, la apóstola de los apóstoles. María Magdalena no se resignó a la muerte de Jesús y dijo, está vivo, el proyecto del reino de Dios sigue vivo en nosotras y en nosotros, porque aquellas mujeres contagiaron a Juan, a Pedro, a Andrés, a Santiago, a aquel primer grupo de varones cobardes que se acobardaron, porque las que siguieron hasta el final y las que comenzaron el camino de Jesús fueron las mujeres. Y aquellas mujeres comenzaron a formar la primera comunidad allá en Jerusalén, que se reunían medio clandestinamente porque les estaban persiguiendo. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa frase tan hermosa en el capítulo 4 que dice, todas las creyentes, todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Y dice, y nadie llamaba como suyo, como propio, las cosas que tenían, sino que ponían todo en común. Esa primera comunidad que compartía los bienes, donde a nadie le faltaba porque a nadie le sobraba, esa primera comunidad es la semilla, el germen, la buena noticia de la teología de la liberación. Claro, aquella comunidad tuvo un pequeño problema, como ellos estaban esperando una
segunda venida de Jesús. Entonces nadie trabajaba, la gente estaba esperando y comenzaron a tener problemas porque no había para comer. Pero esa es otra historia. La teología de la liberación nace en aquella primera comunidad de Jerusalén, inspirada por María Magdalena y por las primeras mujeres que no se resignaron a la muerte de Jesús y que dijeron, Él está vivo. Esa es la resurrección. La resurrección no es un cadáver que sale de una tumba. Eso sería la reanimación de un cadáver, pero la resurrección es otra cosa. La resurrección es un asunto de corazón, de fe, y con esa fe comenzó aquella primera comunidad de Jerusalén. El problema fue que a Jesús lo matan en el año 33 y muy poquito después, en el año 70, muy poquito, cuando estaban vivos seguramente la Magdalena y la mamá de Jesús y Susana y María de aquella primera comunidad que estaría seguramente viva todavía. Roma invade Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y dispersa, destruye todo, y destruye también las primeras comunidades que habían en Galilea, que había en Jerusalén, que había en Ain Karem, que había en Cafarnaúm. ¿Y qué es lo que queda de aquel cristianismo primitivo? Quedan las comunidades que fundó Pablo de Tarso. El problema es que esas comunidades nunca conocieron a Jesús. La comunidad de Antioquía, la comunidad de Éfeso, la comunidad de Roma, la comunidad de Tesalónica, fundadas todas por aquel fariseo entusiasta, porque Pablo era un fariseo, aquel fariseo entusiasta. Esas comunidades fundadas por Pablo nunca conocieron a Jesús ni leyeron los evangelios, porque los evangelios no estaban escritos todavía. Y aquellas comunidades solamente conocieron las cartas que Pablo les enviaba. Otro día podríamos hablar más de este señor, de Pablo de Tarso, que era el gran apóstol de los gentiles, pero el problema de Pablo es que Pablo era misógino, homofóbico, esclavista, Y lo peor de Pablo ni siquiera fue eso. Lo peor de Pablo fue que Pablo interpretó la muerte de Jesús como la de un cordero pascual sacrificado. Lo peor de las cartas de Pablo es que para Pablo el plan de Dios era matar a Jesús. Eso es una cosa horrenda, pero de eso podemos hablar otro día, porque la historia es larga. Destruyen todos los romanos en el año 70 y pasa el siglo I y el siglo II y el siglo III y se forman comunidades fuera de Palestina, las comunidades de Pablo, y llega aquel funesto, aquel nefasto año 325, en el que el emperador Constantino, un canalla que mató a su suegra, a su nuera, él mataba a todo el mundo, un canalla, pero Constantino dijo que él vio a Jesús en el cielo, él vio la cruz, y él convocó al nefasto concilio de Nicea en el año 325. En ese concilio de Nicea se sepultó la buena noticia de Jesús. Se inventó una iglesia jerárquica, se inventaron los sacerdotes, los papas, las jerarquías. Se sepultó el mensaje liberador de Jesús. Pero Constantino fue un canalla, pero el que vino atrás de él fue peor. Atrás de Constantino vino el emperador Teodosio.
Teodosio el Grande. Teodosio el Grande en el año 381 dijo que la única religión permitida en todo el mundo, en todo el Imperio Romano, era la religión católica, apostólica y romana, la única. Y el que no se convirtiera al catolicismo apostólico y romano, el que no se convirtiera a la religión católica, lo mataban, lo envenenaban, lo eliminaban. Teodosio el Grande fue la cosa más nefasta en la historia del mensaje de Jesús de Nazaret. Al año siguiente, eso fue en el año 381, les dije, ¿no? Con Teodosio el Grande, un canalla, doble canalla. Atrás de él, al año siguiente, el Papa Dámaso. No les hablo del Papa Dámaso, que esa es otra historia, un sinvergüenza. El Papa Dámaso cogió todos los libros de la Biblia, estableció el canon y dijo, la Biblia es palabra de Dios, amén, y se acabó la historia. Y comenzaron años de mucho oscurantismo. No les voy a hacer la historia de la iglesia en todo su siglo, porque no acabamos nunca. Vamos a dar un salto grande ahora hasta un gran reformador, Martín Lutero, que en el siglo XVI, concretamente en el año 1517, dijo, esto de las indulgencias es una sinvergüenzada, el Vaticano es corrupto. La reforma de Martín Lutero fue una bendición para la Iglesia de Dios. Después hubo otros problemas porque Martín Lutero también quemaba mujeres, quemaba brujas y estaba convencido de que, pero esa no me puedo meter en la historia ahora de Martín Lutero. En todo caso, la reforma protestante liberó de una gran corrupción que había en el Vaticano, pero no me meto por ahí. Eso es en el siglo XVI, oiga, pero en el siglo XVII y en el siglo XVIII y en el siglo XIX, la Iglesia Católica y muchas de las iglesias reformadas seguían con una visión sumamente atrasada. Seguían pensando que la sangre era la que redimía, que la cruz de Jesús es la que nos ha redimido de nuestros pecados. Seguían con una teología sumamente atrasada. Por el lado católico, estoy hablando ya del siglo XX, como ven estoy saltando rápido para entrar al tema de la teología de la liberación, de su contenido. En 1963, un papa que fue una maravilla, Juan XXIII, que fumaba tabaco y que decía, señores, aquí hay que abrir las ventanas de una iglesia fosilizada, de una iglesia estancada. Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano II tuvo capítulos maravillosos de esperanza, de abrir ventanas, de sacar la iglesia que estaba, la iglesia católica, que estaba enconchada, que estaba secuestrada y fosilizada, sacarla al mundo y comenzar a ser una iglesia mucho más popular, mucho más ciudadana, mucho más en el mundo de hoy. En América Latina cogimos la señal del béisbol, cogimos la señal del fútbol, y en América Latina, en aquel maravilloso año 1968, en Medellín, Colombia, se reunieron un montón de obispos progresistas, de obispos que tenían ya la mente mucho, y salieron los muy conocidos documentos de Medellín. Les hablo del año 1968. En esos documentos de Medellín, al fin, después de siglos de oscurantismo, después de siglos de querer
ocultar el mensaje de Jesús, se habló por fin de la opción por los pobres. Se dijo claramente que la iglesia es por los pobres, con los pobres y para los pobres. Y quienes no seamos pobres tenemos que estar al servicio de los pobres y de las pobres, que son las más pobres entre los pobres. La famosa opción preferencial por los pobres nace de aquellos documentos de Medellín. Estamos en los años 60. Los años 60 fueron bocanadas de aire en el mundo. Los años 60 en Cuba había triunfado la revolución. En Estados Unidos estaban los hippies pidiendo liberación, libertad. En París estaban los estudiantes en las calles, ¿verdad? En México estaban en Tlatelolco los estudiantes asesinados. El Che estaba tirando tiros en Bolivia. Aquellos años 60 fue una revolución en el mundo y muy especialmente en América Latina. Y en aquellos años 60 comenzaron las comunidades de base. ¿Qué cosa eran las comunidades de base? Eran grupos de cristianas y cristianos que se reunían para leer el libro del Éxodo, y leyendo el libro del Éxodo veían que Dios se había acordado de su pueblo y Dios era un Dios liberador, liberador contra todos los faraones que se llamaban Pinochet, Videla, que se llamaban los dictadores del Plan Cóndor. Comunidades de base donde se comenzaba a redescubrir el mensaje liberador de los evangelios. En ese contexto, un poquitico más tarde, está Monseñor Romero en El Salvador, y está Monseñor Proaño aquí en Ecuador, y está Helder Cámara en Brasil, y está Luna Tobar en Cuenca, y está en México el obispo Rojo, ¿verdad? Un montón de obispos en América Latina que redescubrieron el mensaje liberador del evangelio, no solo en la iglesia católica, en la iglesia metodista, en la iglesia luterana, en la iglesia anglicana, en las iglesias protestantes vivas, también se comenzaron a formar comunidades de base para el mensaje liberador del evangelio. Lo principal de la teología de la liberación no fueron los libros. Hubo teólogos maravillosos. Gustavo Gutiérrez con su libro emblemático llamado Teología de la Liberación, pero estuvo el Catecismo holandés de los teólogos holandeses, estuvo Hugo Asman, en fin, un montón de teólogos. No me detengo en los teólogos de la teología de la liberación porque quiero explicar cuál es el contenido fundamental de la teología de la liberación. ¿Cuál es ese contenido? Las bienaventuranzas que aparecen en Lucas, porque en Mateo comenzó a desfigurar. ¿Cuál es la bienaventuranza que aparece en el Evangelio de Lucas? Felices los pobres y las pobres, porque van a dejar de serlo. No felices porque son pobres. Felices porque van a dejar de ser pobres. Esa es la bienaventuranza. Mateo la cambió. Fíjense cómo la cambió el evangelista Mateo. Mateo dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no prometió ningún reino de los cielos, ni le hablaba a los pobres de espíritu. Jesús le hablaba a los pobres y las pobres que son tan sinvergüenza como los ricos. Los pobres no son buena gente, somos todos sinvergüenza. Pero resulta que a Dios, papá y mamá nuestro, le dio la gana, le dio su regalada gana de anunciar su reino de libertad a los pobres y las pobres, no porque sean buena gente, sino porque son pobres. El corazón de la teología de la liberación es
Felices los pobres y las pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en la igualdad, en la redistribución de bienes. El reino de Dios es que a nadie le sobre para que a nadie le falte. Eso es el reino de Dios. Eso es marxismo. Eso es profetas del Antiguo Testamento. Eso es el profeta Amós, el profeta Jeremías, el Miqueas. Que a nadie le sobre para que a nadie le falte. O al revés, que a nadie le falte porque a nadie le sobra. Dios no quiere hambre, Dios no quiere desigualdad. Dios es un papá, mamá. Si una mamá tiene 10 hijos, toleraría que 2 hijos estén acumulando, acaparando, mientras 8 están pasando hambre. Eso no lo permitiría ninguna mamá, ni ningún papá, buena gente. Lo mismo dice Dios. Por cierto, no sigamos diciendo Padre nuestro, porque Dios es Padre y Madre nuestra. Así lo enseñó Jesús en aquella parábola maravillosa del Hijo Pródigo, donde Jesús dice, Dios es un papá con útero. Dios es un papá con entrañas de mamá. Esa es la parábola maravillosa del Hijo Pródigo. El mensaje central de la teología de la liberación es un mensaje de justicia, de distribución de bienes, de que no puede haber gente angurrienta, gente acumulando. Todo lo que acumula una persona rica se lo está robando a una persona pobre. ¿Quién dijo ese mensaje revolucionario? Pues vean ustedes que hasta se lo pusieron en boca de la Virgen María. María, que tuvo 7 hijos, es decir, que no fue tan virgen, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, ¿qué le puso el evangelista Lucas en su boca? Le puso una oración revolucionaria, maravillosa, que dice, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi liberador, porque Dios echó abajo a los de arriba y subió a los de abajo. A los ricos los despidió vacíos y a los pobres los colmó de bienes. La oración que pone el evangelista en boca de María es una oración revolucionaria. Es que Jesús fue revolucionario. Jesús fue un revolucionario que quería un mundo de igualdad, que quería un mundo donde no hubiera pobres, porque no habían ricos. Claro, en tiempos de Jesús no había clase media y nosotros los que estamos en la clase media, esa es nuestra tragedia espiritual, que no sabemos en qué lado estamos, ¿no? Pero bueno, de eso podemos conversar después. ¿Quién anunció la teología? ¿Quién fue el mejor teólogo de la liberación? Jesús de Nazaret. En las bienaventuranzas, en su mensaje cuando él llega por primera vez, después de andar armando revuelos en Cafarnaúm, él va a Nazaret y le dan el rollo del profeta Isaías, que habla del año de gracia. El año de gracia era el año de la liberación de las deudas. El que debía ya no debía, como en un juego de monopolio, se acabó el juego y todo el mundo vuelve a tener lo que tenía al inicio. Ese era el año de gracia que se tocaba con shofares, con trompetas, desde las murallas de Jerusalén. Y Jesús, cuando habla en Nazaret, dice, hoy se cumple el año de gracia, el año de la cancelación de las deudas, el año el año de gracia para los pobres y las pobres. Jesús de Nazaret, fíjense que ese Padre nuestro, esa es la oración del Padre nuestro. Papá nuestro, mamá nuestra, que estás en el cielo,
venga tu reino. Jesús no rezó diciendo, llévanos al reino de los cielos. No, no. La oración de Jesús es, venga tu reino aquí en la tierra, porque la teología de la liberación es aquí y ahora en la tierra. Vean cuál sería la soberbia del señor Juan Pablo II, que cambió el Padre Nuestro, cambió deudas. Jesús hablaba de deudas de dinero y Juan Pablo II tuvo la arrogancia, el atrevimiento de cambiar el Padre Nuestro y poner ofensas. Perdona nuestras ofensas. No, no, Jesús no hablaba de ninguna ofensa, Jesús hablaba de deudas. El Padre Nuestro se refiere a deudas. Jesús de Nazaret, un profeta, porque Jesús no fue ni sacerdote ni rey. Rey que va a ser rey. Jesús no fue sacerdote, Jesús era laico, pero Jesús era un laico. Flash the toilet. ¿Qué cosa es ser profeta? Generalmente pensamos que profeta es el que anuncia, el que anuncia el futuro. Profeta es el que denuncia el presente. Jesús fue un profeta, Monseñor Romero fue un profeta, Monseñor Casaldáliga, tantos obispos, Angelelli, tantas mujeres como Berta Cáceres en Honduras, tantos profetas y profetisas que han anunciado, igual que Jesús de Nazaret, el reino de Dios. Jesús dijo claramente, señores, aquí hay que escoger o Dios, el Dios papá y mamá nuestra, o el dinero. No se puede servir a dos señores, o Dios o el dinero. Jesús de Nazaret, el que puso a las mujeres en primer lugar, el que, a diferencia de Pablo, que hablaba de sangre y de corderos pascuales, Jesús no hablaba de nada de eso. Jesús hablaba de las bienaventuranzas. Felices los pobres y las pobres porque van a dejar de ser pobres, porque ya viene el reino de Dios y en el reino de Dios hay igualdad y justicia. La teología de la liberación sigue presente en todos aquellos, en todas aquellas que luchan por el reino de Dios. En la radio Voces Latinas ustedes anuncian el reino de Dios y el director maravilloso que tienen, Hernán, es un profeta que anuncia el reino de Dios. El problema fue que Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, hizo tanto daño que él se ocupó personalmente de destruir, iba a decir la teología de la liberación, no, de destruir a los teólogos de la liberación, ordenándole silencio, de cambiar a los profetas, a los obispos, a los grandes obispos latinoamericanos. Él les prohibió hablar, les prohibió enseñar. A los teólogos los condenó al silencio. Juan Pablo II es responsable de la destrucción de las comunidades de base en América Latina y el Caribe. Y todavía hoy estamos padeciendo la destrucción que hizo ese Papa funesto. Ese Papa funesto que de santo, bueno, patrón de pedófilos podrían nombrarlo mejor. Juan Pablo II, que no solo destruyó a los teólogos y a la teología de la liberación, a los libros y a todo eso, sino que le dio todo el poder y la gloria a sectas como el Opus Dei, como Sodalicium, como los legionarios de Cristo, el fundador de los legionarios, cocainómano, pedófilo, era el gran amigo, por dinerito que daba, de Juan Pablo II. A todas estas sectas, legionarios, heraldos del Evangelio, los quicos, los Opus Dei, fueron bendecidos por Juan Pablo II, que destruyó a las comunidades de base en América Latina. Quemó el tronco, quemó las ramas, pero las raíces de la teología de la liberación en América Latina y el Caribe siguen vivas.
Siguen vivas. 300. Siguen vivas. ¿Dónde? Siguen vivas en ustedes, en el equipo de Voces Latinas, en ustedes, compañeros y compañeras que están escuchando y que creen en el reino de Dios, igual que creyó María Magdalena. No quiero alargarme más. De la teología de la liberación podríamos dar talleres enteros. Les recomiendo el libro de Gustavo Gutiérrez, sin duda, que fue un libro fundador de esta comprensión. Pero hoy día, si usted lee a José María Castillo, a José Arregui, a tantos buenos teólogos del lado católico y del lado protestante, lean ¿cómo se llama este? Ya después les digo el nombre, a tantos teólogos protestantes buenísimos. Yo estoy en comunicación con Cris Conti, una teóloga evangélica buenísima que vive en Uruguay. Hay muchos teólogos y teólogas que mantienen el espíritu vivo de la teología de la liberación. Una teología que se resume, como les he dicho ya, en anunciar la felicidad a los pobres y a las pobres, porque van a dejar de serlo, porque van a ser felices, porque van a poder comer, tener salud, casa, empleo, porque van a poder vivir como hijos e hijas de Dios. Amén. Con esto yo me callo y quiero oír las preguntas de ustedes. Muchas gracias, José Ignacio. Sin duda, estos detalles que nos comparte acerca de algo que escuchamos todos los días, pero que con esos detalles cambia todo el sentido, y creo que ese es el principio de empezar a voltear a ver la teología de la liberación. Tenemos algunos minutos todavía, bastantes minutos para hacer preguntas, entonces al igual que en la dinámica de ayer, si tienen alguna pregunta, simplemente abran su micrófono y adelante, el espacio es de ustedes. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Jessica. Jessica. En términos generales, así como dice el título de esta conferencia, ¿no? La cual es Teología y Liberación, ¿no? Sí. Teología por la misma es un nombre, si lo rompemos, si lo dividimos, viene el latín, ¿no? Teo, ¿no? Que significa Dios, ¿no? Y logos es tratado. Es una ciencia que trata sobre Dios, ¿no? Ahora, teología y liberación vendría a ser en términos generales, si el hombre abre el corazón, ¿no? Y deja entrar a Dios, o en otra opinión es, si el hombre dejar al viejo hombre y renacer de nuevo, es una liberación, porque ya dejó de ser el viejo hombre. Entonces, Jessica, fíjate, de Dios poco sabemos, mejor dicho, de Dios no sabemos nada, porque a Dios nadie le dio jamás. Pero la teología de la liberación no habla de abrir el corazón solamente. Lo que hay que abrir es el bolsillo. Lo que hay es que compartir los bienes. Si tú abres el corazón y sigues siendo una persona egoísta, enriquecida, soberbia, aunque abras el corazón no se abre nada. Hay que abrir, Jesús decía, hay que abrir los bolsillos, como hizo la primera comunidad de Jerusalén, que ponían todo en común. ok, respeto su opinión. Gracias. Claro. Gracias. Javier tiene la mano levantada. Javier, adelante, nada más hay que prender el micrófono.
Sí. Permíteme, tal vez estoy con una compañera aquí a la unidad. Padre José Ignacio, un cordial saludo. Mi nombre es Javier, pues un gusto poderles saludar por primera vez, la verdad. Créase que desde hace algunos años, pues tuve la oportunidad a través del padre Hernán de poder participar en la radio, haciendo un programa, y utilizábamos, por supuesto, los videos, los audios, ¿no? Videos de radialistas apasionados. Y tener el gusto de saber que usted es uno de los mentores de estas radios comunitarias, a lo cual vale la pena también mencionar que en nuestra época con Rafael Correa, pues él impulsaba mucho. ¿Aló? Ya, perdón. Ya. Bueno, mi pregunta va enfocada de la siguiente manera. Yo he leído algo sobre Baruch Spinoza, un filósofo neerlandés de los años, de los siglos XVI, XVII más o menos. Él habla sobre Dios, sobre la concepción de Dios. Y por supuesto la concepción de Dios desde el punto de vista panteísta que él la tiene. Pues lógicamente en mi caminar, en mis caravanas de la esperanza que he acompañado al Padre, en ese hacer caminos, pues la verdad yo encontré mucho a Dios realmente en la belleza de la naturaleza. Y Baruch Spinoza habla justamente de eso, que no esté encerrado pues en las iglesias, en esas lúgubres iglesias, en esas paredes construidas por el hombre. Entonces, sal a caminar, el saber que tú te hice para que tú disfrutes de la naturaleza, no para ser castigado, ni cosas por el estilo. Entonces, yéndome a la pregunta, concentrándome a esta situación de la teología de la liberación, en algo Baruch Spinoza pues tenía esa concepción ya mismo con relación a esto que estamos hablando ahora, que prácticamente se instauró a partir de los años 1970 sobre la iglesia hacia los pobres. Entonces esa es la idea, padre José Ignacio, y mucho gusto nuevamente. Gracias, Javier. Bueno, recordarte que yo no soy ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, sino somos hermanos, Javier. Jesús decía, a nadie le llamen Padre, ni con perdón de Hernán, a nadie le llamen Padre ni Monseñor, porque solamente hay uno, el de arriba, y los demás somos hermanos y hermanas. Pero bueno, para tu pregunta, Javier, el texto de Baruch Spinoza, para quienes no lo conozcan, búsquenlo, léanlo. Eso que dijo este gran teólogo holandés, Spinoza, es la imagen más verdadera que se ha escrito, yo creo que en este planeta. La descripción de Baruch Spinoza sobre Dios es excelente, buenísima, liberadora. Él dice, no busquen a Dios en los templos, hay que buscar a Dios en la naturaleza, en la sonrisa de un niño, de una niña. Es un texto excelente. Y yo, con todo respeto, me atrevo a decir que Baruch Spinoza fue un teólogo de la liberación, porque nos liberó del miedo, de los infiernos, de los pecados y de los castigos. Baruch Spinoza, excelente, sí señor. Había levantado la mano Julieta y después vamos con Carmen Rosa. Adelante, Julieta, nada más hay que prender el micrófono, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, yo le quiero preguntar a José Ignacio si la teología de la liberación solo se basa en la filosofía de Jesús o retoma otros filósofos o filosofías como la de Confucio, la de Buda, porque Buda decía, no busques a Dios en el cielo, búscalo en tu corazón. Entonces, esa es mi pregunta. Y qué buena pregunta, Julieta, porque hay muchas coincidencias entre Buda, entre los líderes religiosos y el pensamiento de Jesús de Nazaret. Yo creo que Jesús de Nazaret fue un poco más radical, más revolucionario que Buda, porque Jesús no estaba buscando tanto la iluminación interior, pero Buda, igual que Jesús,
dio un solo mandamiento: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hazle a tus hermanos y hermanas lo que quieres para ti. Esa regla de oro de Jesús de Nazaret en su Sermón del Monte la dijo Buda también, la dijo, no sé si Confucio, pero la dijo Buda, la dijo Mahoma, la dijeron los líderes religiosos que creían en un Dios bueno, en un Dios que quiere que seamos, que amemos a nuestros prójimos, a nuestras prójimas también. Entonces, Julieta, sí, hay mucha coincidencia en el centro del mensaje budista o del mensaje confuciano o del mensaje islámico. Hay mucha coincidencia con la buena noticia de Jesús de Nazaret. De todas maneras, creo que Jesús de Nazaret fue un poco más avanzado, sobre todo cuando él habla de Dios, papá y mamá. Ningún líder religioso fue tan audaz como Jesús de Nazaret para hablar de nuestro Abba Ima, papá y mamá. Gracias, José Ignacio. Carmen Rosa, adelante. Sí, yo entiendo, o sea, creo que es una buena oportunidad para decir, porque siempre yo me cuestionaba de pequeña las cosas de Dios en el cielo, Jesús en el cielo, pero con el caminar y con la cercanía de todos los problemas que se dieron en El Salvador, con la ayuda de los sermones de Monseñor Romero y la propia experiencia, yo entiendo que es la relación, el concepto de Dios con la humanidad que tenemos el humano. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Qué es Dios? Esa relación de nosotros, cómo nosotros nos podemos liberar, cómo nosotros, cuando nosotros hablamos de la teología de la liberación, yo entiendo que es esa manera de nosotros de liberarnos, cuando nos liberamos de todo lo que nos va a hacer daño como humanos o que vamos a hacerle daño a alguien. Es cuando nosotros estamos en ese paso de la teología de liberación, la relación con Dios. ¿Qué es Dios? Dios es en la humanidad. ¿Qué es Dios? Es un humano, es el espíritu, es el que me guía, es el que o sea, es una serie de conceptos, pues es una cosa, es algo muy complejo, pero que al final Dios es el amor, es la bondad, es la honestidad, es el respeto, es el ser el humano. Cuando nosotros entramos en eso, nosotros estamos entrando en esa libertad, en esa teoría de la liberación, cuando vamos a ser justos, cuando esperamos hacer justicia y que sean justos con nosotros. O sea, cuando yo digo, yo doy algo, yo doy amor y no voy a esperar que me den amor, pero yo siento eso adentro, siento un amor y esa alegría, ese caminar para mí con Dios, ese tratar, al menos en medio de toda la diversidad de problemas que tenemos en el mundo, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos, liberarnos. Carmen. Cuando nosotros nos liberamos, vamos a poder liberar al otro. Yo tal vez un poco no me pueda expresar bien, pero eso es lo que yo entiendo como caminar en la teología de la liberación. Carmen, fíjate que tú has dicho una cosa una teología muy profunda, que a Dios no lo buscamos arriba en el cielo, Dios está en tu corazón. Cuando la samaritana le preguntó a Jesús, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Aquí en el monte Garizim o en el monte de Jerusalén? Y Jesús le dijo, ni aquí, ya el río de agua viva está en tu corazón. El Padre Nuestro, fíjense que del Padre Nuestro hay 2 versiones, la versión de Mateo y la versión de Lucas.
recen la de Lucas. Fíjate que Mateo, el evangelista Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no está en los cielos, Dios está en la tierra, en los cielos, en los ríos y en tu corazón. Ese es el espíritu de Baruch Spinoza que mencionaba Javier, ¿verdad? Entonces, a Dios no hay que buscarlo arriba ni abajo, Dios está en la gente pobre. Ahí es el principal lugar donde vamos a encontrar a Dios. Por eso Jesús decía, venga tu reino aquí y ahora. Y por eso Jesús decía, felices los pobres y las pobres, porque ustedes son los portadores, los receptores de ese reino de Dios que está en nuestros corazones. Pero, como conversábamos con la primera compañera, el tema no es solamente abrir el corazón, lo que tenemos que abrir es los bolsillos para poder compartir entre todos los seres humanos esa justicia que quiere Dios. Sí, yo así pienso y es algo que siempre, o sea, yo he luchado conmigo misma y yo pienso que cuando yo siento eso o cuando yo comparto, yo en lo personal, cuando yo comparto, cuando yo hago algo por otro y lo hago de corazón, yo siento que ahí estoy con Dios. Y para mí, o sea, yo siento que, bueno, yo vengo de un país donde desde pequeña me involucré y en las luchas y todo, y con Monseñor Romero. Y la verdad es que yo podría decir, yo tengo testimonios donde sí, yo he sentido, Dios está aquí. Y yo creo que Dios está aquí en la tierra con los hombres y allí está luchando en el mismo caminar que cada uno de nosotros va luchando. Muchas gracias, Carmen. Carmen, con los hombres y con las mujeres, ¿no? Claro, es el vocabulario que me está dejando fuera las mujeres. Claro. Otra pregunta. Por ahí estaba Cristian Chávez con la intención de participar. Después vamos con Verónica, vamos con Mónica, vamos con Esperanza, vamos con Edgar. Pero Cristian, nada más confírmanos que puedes prender tu micrófono para participar. No, me parece que no. Ahí está, a ver, adelante. Oh, buenas noches, dije buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a cada uno de los que estamos presentes, especialmente a José Ignacio. Muchas gracias por esta charla. Sabes, estoy muy emocionada porque me ha hecho recordar mis años de adolescente. Imagínate, hace casi 50 años. Al escucharte me hace recordar mucho a mi querido padre Uriel. Y bueno, muchísimas gracias por esta vivencia que nos estás haciendo vivir, valga la redundancia. Y sí, cuando revive la teología de la liberación en 1968 y el padre en 1969, a partir de ese año empieza a educar con esta nueva opción, que no era nueva, pero que renació, ¿verdad? Pero sabes que hubieron muchos sacerdotes en Nicaragua que llegamos a los años 70 y todavía seguían celebrando las misas en latín. Todavía no nos daban la Biblia cuando nace la Biblia latinoamericana. No la estudiaban. Entonces, ha sido muy bonito recordar esa época cuando empecé a conocer de la teología de la liberación, a conocer la palabra con la Biblia latinoamericana, y es por eso que yo quiero mucho la comunidad San Lorenzo, porque después de tantos años de vivir aquí, llegué a una comunidad donde se habla el lenguaje de Dios, de Cristo, donde para el Dios, como repetían muchos de ustedes, está entre nosotros y aquí.
y tenemos a Cristo como nuestro guía, nuestro profeta. Cristian, perdón que te interrumpa, pero tenemos muchas preguntas, entonces si tienes una pregunta, por favor compártela, y si no pasamos con alguien más. Simplemente es el saludo, discúlpenme que me tomé mucho tiempo, pero simplemente era eso, hacer, claro que sí. Un abrazo, Cristian. Gracias, Cristian. Pero tienes tu mano levantada. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, bueno, no, en realidad no es una pregunta, así que no sé si la pueda hablar o le doy la palabra a alguien que realmente tenga la pregunta, porque era algo más que tenía que decir más bien. Si no te extiendes mucho, Vero, adelante, por favor. Bueno, mira, en realidad yo quería mencionar que yo conocí a una persona que sin saberlo, en realidad yo creo que hacía o practicaba mucho lo que era la teología de la liberación. Porque nos enseñaba que para rezar no teníamos que ir a ningún otro lado, sino en cualquier lugar en el que tú te sintieras, podrías orar, ¿no? Y que no era alguien en especial, sino era tu fe lo que te iba a hacer sentir mejor. Que no tenías que estar juzgando a nadie, que tú demostraras lo que eras sin juzgar a nadie, que dieras la ayuda sin estar esperando que alguien más te la pidiera, que compartieras lo que tenías y no lo que te sobraba. Y entonces ahora cuando están explicando un poco lo que es la teología de la liberación, me doy cuenta que en realidad mi madre nos enseñó mucho sin estar con los títulos en especial, ¿verdad? Que fue una persona que nos enseñó mucho sobre lo que era la compartir y la igualdad. Eso era todo, nada más. Gracias. Verónica, ese compartir y esa igualdad es teología de la liberación. Mejor dicho, que tu mamá era una teóloga, hija. Sin duda, ahora sí lo sé. Gracias. Muchas gracias, Vero. Mónica, adelante, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Directo al grano, como dicen mis compañeros. Bueno, un poquito de historia, no mucho es, cuando era joven trabajé mucho con Pepe, Luca, Mariana, que yo pienso que conoces el trabajo de ellos, y había un trabajo de jóvenes donde íbamos a campamentos y simulábamos un trabajo, una vivencia en comunidad, y tratábamos de llevar eso a la realidad de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces implementarlo era bien difícil porque fuera en el campo todo es bonito y bien. Y siempre he pensado que pues la religión lo han utilizado para controlarnos, ¿no? Y nos prometen el reino de Dios y sí, no importa, aguanta nomás, eres pobrecito, no te preocupes, en el cielo vas a ser feliz. Y pues bueno, siempre en contra de eso. Así que entrar a San Lorenzo fue empezar a trabajar un poquito de eso que aprendí antes y con el liderazgo del padre de Hernán, del hermano Hernán. Eso me gustó. Sí, sí. Yo siempre soy reacia, pero a veces para no ofender como te decía ayer, no sé hasta dónde uno llega al límite para poder trabajar, ¿no? De poder ir aprendiendo juntos a respetarnos, a querernos y a cambiar. Pero bueno, esos límites los pone cada persona. Mi pregunta es la siguiente. A través de San Lorenzo hemos conocido o hemos aprendido en comunidad, a vivir en comunidad y sobre todo el valor de la solidaridad, que es el eje central de toda esta comunidad. ¿Qué otras ideas? La radio me parece una herramienta valiosísima. ¿Qué otras ideas prácticas podemos utilizar para aprender, para enseñar, para generar esa energía de la solidaridad, del amor, de vivir en comunidad? Porque ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios en la tierra. A Dios nadie lo conoce, como tú dices. Nunca creí en Él y yo elegí creer en Él. Porque no hay más, no hay más. Entonces, ¿qué ideas prácticas para trabajar con jóvenes, para trabajar con niños? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? A ver, la teología de la liberación sigue viva y fue maravillosa, pero la teología de la liberación tuvo
tres límites, y tres límites importantes. Perdón. La teología de la liberación no era feminista, no tomó en cuenta la importancia, el protagonismo indispensable de las mujeres, de las niñas, de la comunidad LGBTIQ+. Eso no estaba en el horizonte ni está en la mayoría de los libros que hablan de la teología de la liberación. Eso fue un límite y eso tenemos que incorporarlo hoy día a la moderna teología de la liberación. El segundo límite, la teología de la liberación no contempló la ecología. Fue una teología sin ecología. No contemplaba, si ustedes leen el libro de Gutiérrez, no está contemplado. Con Leonardo Boff, ahora con otros teólogos, ya se levanta la importancia, la urgencia de lo ecológico en la teología de la liberación. Y el tercer límite fue el tema identitario. En la teología de la liberación no se contempla las diferencias de colores de piel, las diferencias de orientaciones sexuales, las diferencias de lugares, de países. Esas tres, las diferencias culturales, porque no solo hay ricos y pobres, hay blancos y negros, hay varones y mujeres, hay muchas discriminaciones y muchas explotaciones. Entonces, para ir a tu pregunta, Mónica, al tema de las clases sociales, al tema de riqueza y pobreza, hay que añadir hoy día al menos esas tres banderas. La bandera feminista, la bandera ecológica y la bandera identitaria, cultural identitaria, ¿ya? Y con eso vamos a tener una teología mucho más rica, más moderna, más urgente también, que lo de la teología de la liberación de los años 70. Excelente, muchas gracias por la luz. Gracias. Gracias, José Ignacio. Está la mano levantada de Edgar. Adelante, Edgar. Buenas noches, José Ignacio. Soy un guatemalteco, Edgar Godoy. Un abrazo, Chapín, entonces, para vos, Edgar. Sí, vivimos toda la tragedia del asesinato de Gerardi, Hermógenes López y muchos sacerdotes progresistas. Hay dos ángulos que me interesan. Anoche me dediqué a escucharle su presentación muy buena, que a veces no los conectamos. Uno es, quiero que me mencione un poquito sobre la ideología de la muerte impuesta por la Iglesia Romana, Católica, Apostólica. Y el otro es la decolonización. En la lucha de los movimientos de teología de liberación y los pueblos indígenas, hay esa coincidencia de la lucha por la decolonización y hablamos muy poco de eso. Chévere las dos preguntas, Edgar, excelentes, darían para charlas largas. Porque, sí, ¿sabes por qué? Porque las iglesias han hecho, como tú dices, una ideología de la muerte. Fíjate, en la Iglesia Católica las reliquias veneraban un pedazo de hueso, veneraban un cráneo, y enfrente de la iglesia donde estaban venerando una reliquia, un hueso, estaban los niños y las niñas muriéndose de hambre. ¿Cómo Exacto. Es posible que se hizo como un culto a la muerte? ¿De dónde nace ese culto a la muerte? Sería también para hablar largo, pero ¿sabes cuál es el fundador de ese culto a la muerte? Pablo de Tarso. Aunque Pablo de Tarso hablaba de la resurrección de Jesús, la mente de Pablo de Tarso era que Dios Padre quería, necesitaba, le urgía la sangre de Jesús. Mientras sigamos pensando con esa teología de sangre y de muerte y de cruces, no entendemos la buena noticia de Jesús. En la casa desde la que yo estoy hablándoles a ustedes aquí en Quito, usted no va a encontrar una cruz. La cruz es un instrumento de tortura del Imperio Romano. La cruz es un horror.
Si a un hermano mío, un sicario, lo mata con una pistola, yo no me voy a colgar una pistola al cuello. Qué cosa tan horrible. Yo tendré una foto de mi hermano, una foto de mi hermano Jesús de Nazaret, el moreno de Nazaret, pero esa ideología de muerte es terrible. Y la segunda, se me olvidó, Edgar, ¿cuál era la segunda? Es la lucha por la decolonización. Perfecto. La iglesia, las iglesias que se han llamado cristianas han sido colonizadores. Exacto. Aquí en nuestro país no nos vinieron a evangelizar, nos invadieron para robar todo lo que podían robar, con una cruz en una mano y con la espada en la otra. A nosotros nos invadieron, nos colonizaron, nos despojaron en nombre de Jesús, de Jesucristo. Qué cosa tan horrible. Por eso la teología de la liberación tiene que, como tú bien dices, decolonizar. Y lo primero que hay que descolonizar es la conciencia. Las mentes, las conciencias. Nos hicieron creer que nos dieron la fe cristiana, el lenguaje, la cultura, porque aquí lo que habían eran 4 salvajes. Cuando Madrid era nada, cuando París ni existía, México, Tenochtitlan, era una ciudad fabulosa y maravillosa. Pero igual que los mayas. Igual que los mayas. La maravillosa civilización maya, y nos hicieron creer que nos civilizaron. Sí, sí, nos civilizaron. Por suerte, hay ya todo un... Cuando digo yo la bandera feminista, la bandera ecológica y la bandera identitaria, es rescatar nuestras culturas mayas, la cultura azteca, la cultura inca, la cultura mapuche, la cultura de los amazónicos que buscaban la tierra sin males. Esas culturas que habían en América Latina y en el Caribe. Por ejemplo, yo nací en Cuba, hermano. Yo no conocí nunca un indio, porque cuando llegó Colón y sus asesinos, en 30 años no quedó un solo indio ni una sola india en las islas del Caribe. Y como habían acabado con todo, entonces comenzaron a traer negros y negras de África para tener mano de obra esclava, ¿verdad? Yo no conocí, la primera vez que yo vine a Ecuador, a Quito, vi por primera vez indios e indias tataranietos de los incas. Entonces, muy de acuerdo contigo, tenemos no solo que superar esa ideología de la sangre, de la muerte, de las cruces, y tenemos que decolonizar nuestras cabezas y recuperar la autoestima, empoderarnos como pueblos indígenas. Y tú que estás en la cultura maya, la riqueza. Y estoy también aquí en la radio. Ah, pues ya. Chévere. Gracias, Felicitaciones, gracias. Chapín. Gracias. Gracias, Edgar. Gracias, José Ignacio. Estamos en la recta final, entonces vamos a hacer más participaciones. Hay que hacerlos lo más puntual posible. Ronald, adelante, por favor. Gracias, Adrián. Muy buenas noches, José Ignacio. Buenas noches, Padre Hernán Astudillo, a todos. Gracias por este espacio y también gracias a Monseñor Romero, que hoy que nos acercamos a su natalicio, pues nos convoca a esta conversación tan rica que estamos teniendo como comunidad. Yo más que pregunta, quería comentarle un poco como experiencia en este tema de la teología de la liberación. A mí no me llegó por la vía intelectual, digamos, yo tenía que 11, 12 años, allá en El Salvador. Mi pueblo tiene la suerte de estar entre cultivos de café y caña de azúcar. Entonces se puede imaginar la efervescencia que había en aquellos tiempos, la injusticia que había, la represión que se ha vivido desde que yo soy chiquito. Siempre hubo represión, siempre hubo injusticia, pero la teología de liberación en mi experiencia personal como niño fue primero encontrarme en comunidad, encontrarme con hermanas y hermanas que
que no tenían miedo de decir la verdad. Encontrarme con hermanas y hermanas que valoraban la vida. Éramos casi como comunidad en resistencia, se pudiera decir. ¿Y por qué comparto esto? Bueno, yo tuve la bendición de recibir la confirmación de Monseñor Romero, ¿verdad? Él llegó en la fiesta patronal del pueblo nosotros, de Quesaltepeque, y nos dio la comunión a un grupo de niños que estaban y a nosotros la confirma, que es un regalo que guardo con toda mi alma. Pero yo trayéndome esa experiencia al tiempo acá como migrante acá en Canadá, yo creo que la teoría de liberación en este momento, una de sus funciones más radicales tiene que ser eso, construir comunidad, comunidades que digan la verdad, comunidades, como usted dice, que construyan justicia. Acá tenemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, injusticias en los campos de trabajo, en las escuelas, racismo, mentira, difamación, atropello, todo lo que hemos mencionado. Entonces yo creo que igual que hace muchos años, las raíces están muy vivas. Lo que está haciendo San Lorenzo, yo regresé a El Salvador, estuve 12 años allá y regresé a Canadá un pocos meses antes de la pandemia y tuve la bendición de llegar a San Lorenzo, conocer, bueno, al padre lo conocía, lo había recibido en El Salvador a la caravana, pero conocer a esta comunidad, los estoy poco a poco compartiendo, que estamos regresando después de la post-pandemia, pero yo creo de que eso es una de nuestras funciones, construir esas comunidades que no tienen miedo, que nos acogen, que nos protegen. Y cuando me recuerdo de mi infancia, es precisamente lo que estoy viviendo acá hoy de adulto, ya adulto maduro, reencontrarme en comunidad. Gracias. Gracias a ti, Ronald, porque exactamente eso es el centro de la buena noticia de Jesús, el vivir en comunidad, el vivir como aquellos primeros cristianos y cristianas que ponían todo en común y que tenían un solo corazón y una sola alma. Fíjate que Jesús no dijo, en el pan y en el vino estoy yo, eso se lo inventó Pablo. Jesús lo que dijo fue, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, es decir, donde hay comunidad, ahí estoy yo. Esa es la verdadera transustanciación. Esa es la verdadera presencia de Jesús de Nazaret entre nosotros. Donde hay comunidad, ahí está Dios, ahí está la buena noticia de Jesús de Nazaret. Sí. Gracias, Ronald. Gracias, José Ignacio. Jorge, adelante, por favor. Nada más hay que prender el micrófono, Jorge, porque no te escuchamos. Jorge, no se escucha. Hay que prender el micrófono. Ah, desculpa. Boa noite a todos, buenas noches. José Ignacio, Padre, me encanté de que hablastes sobre las Marías, de la Mãe de Jesús y toda esta situación, porque la minha vida de chiquito, la iglesia, todo el mundo hablaba sobre la cruz, la muerte de Jesús. Y eso no me ayudó na minha vida cristiana. E é tão importante quando, se nós não podemos mirar Cristo na face de um irmão, não podemos viver com Cristo. Cristo está em cada um de nós. E quando encontramos a igreja, estamos juntos, não interessa que é português, que é preto, que é gay, que é lésbica. Se tu não pode mirar na minha cara como meu esposo e eu, um negro, você não está com Jesus. E pessoas assim encontramos nas igrejas, porque são essas pessoas que nos falam a vida negra. E não podemos, como você falava, quando 2 ou 3 estão juntos, Jesus está lá. A presença de Jesus está junto com as pessoas que estão orando e se cuidam das pessoas. E me recordo muito bem que eu estive em Israel, visitei Israel e todas essas passagens do túmulo de Jesus e para mim eu cresci muito na minha fé. Mas muitas graças por toda esta explicação e me sinto feliz que sou parte da igreja de
de São Lourenço, porque a primeira vez que eu encontrei na igreja de São Lourenço, encontrei paz, encontrei gente simples, encontrei Jesus na minha vida. E também meu esposo, que não queria saber da igreja, e através da maneira que o padre Hernando prega a palavra, ele prega a palavra, que as lágrimas caem do coração, corta. E há pessoas, por que habla assim? Não, mas necessitamos sentir a dor de Jesus. E eu gosto quando um sacerdote habla e prega do evangelho através da vida do dia a dia, não da vida de Jesus há 3.000 anos atrás. Então, quero te agradecer muito e quero falar, está aqui o reverendo Padre Benedito de Brasil, padre da igreja anglicana que está tentado em contato, e Padre Hernandes. Estamos tentando ter uma igreja portuguesa junto com o Padre Hernandes, e lhe convidei, então quero te agradecer, Padre Benedito, por estar cá junto conosco, e se puderes falar um pouquinho, bota a mão assim para poder falar, porque talvez seria o futuro da nossa comunidade portuguesa, junto com São Lourenço, Padre Hernandes e a Igreja Anglicana de Toronto. E esperamos e lhe peço a todos que oramos e rezamos unidos para que haja uma missão da comunidade portuguesa em São Lourenço. Esse é um dos momentos para mim mais felizes. Gracias. Un abrazo, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos ya pocos minutos. Una pregunta que es una pregunta muy puntual. Adelante, tenemos todavía algunos minutos. Nada más que levante la mano, abren el micrófono y adelante. Sí, Dani, adelante. Bueno, buenas noches con todos, José Ignacio. Debido a que yo aprendí mucho de la liberación de un ateo, que luego se hizo creyente, no sé, quería poner como en escena también que qué lindo que se pueda sentir como el amor de Dios en todo lo que hacemos, o el ejemplo de Jesús, pero igual, también, igual si no con esos nombres, pues también están entre nosotros haciendo cosas lindas, ¿no? Nada más poner eso en el tapete. Chévere, Daniela. Y fíjate que a Dios, esa es la parábola del juicio final de Jesús de Nazaret, a Dios no le importa si tú eres anglicano, evangélico, ateo, agnóstico, si tú eres budista, confuciano o taoísta o padre o hijo. A Dios no le interesa nada eso. Lo único que Dios nos va a preguntar cuando nos encontremos cara a cara con Él es: cuando me viste con hambre, me ayudaste, me diste de comer; cuando me viste solo, me acompañaste; cuando estaba preso, fuiste a visitarme. Eso es lo único que Dios nos pide, es amarnos unos a otros, unas a otras, como Jesús, como Dios nos amó. Lo demás es lo de menos. Si tú rezas el rosario, si tú vas al culto, si tú pagas el diezmo, si no lo pagas, eso a Dios no le interesa. Lo que le interesa a Dios, que es nuestro papá, mamá, es si ayudamos, si nos aproximamos a quienes necesitaban de nosotros. Esa es la parábola del buen ateo. Jesús, una de sus mejores parábolas, uno de sus mejores cuentos, porque Jesús fue un cuentacuentero. Uno de sus mejores cuentos, parábolas, fue la parábola del buen samaritano, que está mal traducido porque los samaritanos para los judíos eran ateos. Jesús contó la parábola del buen ateo. Los sacerdotes pasaron, los levitas pasaron, y aquel ateo ayudó al pobre infeliz que estaba tirado en mitad del camino entre Jericó y Jerusalén. Y ese, dice Jesús, ese fue el que cumplió el mandamiento de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces eso es fundamental en la teología de la liberación. Es una teología del buen samaritano. El Papa Francisco sacó una encíclica muy chévere que se llama Fratelli Tutti,
que es un comentario sobre la parábola del buen ateo, que podría ser también la buena atea, porque no podemos olvidar que en el reino de Dios las mujeres, en el reino que habló Jesús, las mujeres van primero. ¿No se acuerdan aquella frase de Jesús cuando Jesús le dice a los sacerdotes, oigan, cuidadito que las prostitutas entran primero que ustedes en el reino de Dios? Porque Jesús no tenía ningún problema de estar con mujeres, de estar con prostitutas, de estar con los niños, con los publicanos, con los pecadores. Jesús nunca tuvo... Jesús era un tipo inclusivo, era un tipo aglutinante, sí. Estoy hablando yo demasiado. Me callo y que hagan preguntas, que todavía tenemos unos minutos. Gracias, José Ignacio. Dice Cristian Chávez que ahora sí va a hacer una pregunta. Entonces, Cristian, adelante, por favor. Puntualmente, ¿cuál es tu pregunta? Cristian, nada más hay que encender el micrófono y adelante. Claro que sí. Retomando lo que hablaba, siendo que la teología de la liberación renace con la iglesia o en la iglesia católica, mi pregunta es, ¿qué cree en estos tiempos que siento que las iglesias católicas no practican, por lo menos un 70% de los sacerdotes y de las iglesias católicas no practican la teología de la liberación? ¿Cuál es? Esa sería mi pregunta. Ya, una pregunta inmensa, Cristian, porque imagínense, hablándoles yo a ustedes que están, a la mayoría de ustedes que están en Canadá, en Toronto, habiendo leído los escándalos de los sacerdotes católicos, de los oblatos de María Inmaculada, lo que hicieron en esas escuelas, que eran escuelas de tortura para los niños y las niñas indígenas, ¿de qué teología de la liberación hablarían aquellos perversos que estuvieron al frente de las escuelas de secuestro de indígenas allá en Canadá? La Iglesia Católica y todas las iglesias, y las no iglesias también, tenemos un camino enorme por delante. Casaldáliga, don Pedro Casaldáliga, él decía, si a mí me eligieran papa, lo primero que eliminaría yo es el papado. Eliminaría yo el Vaticano como Estado. El Estado, ¿qué Estado Vaticano? Si Jesús llegara al Vaticano, volvería a coger el látigo como hizo en el templo de Jerusalén. Y quien dice en la Iglesia Católica, dice en otras iglesias que tienen mucho que andar para realmente anunciar el Evangelio de Jesús de Nazaret. Por eso yo, personalmente, yo trabajé muchos años por la teología de la liberación, con la teología de la liberación, y ahora estoy trabajando por la liberación de la teología, porque necesitamos liberar la teología de las cruces, de las sangres, de los castigos, de los infiernos, de tanta, como decía el hermano, de tanta ideología de miedo y de muerte que nos han metido. Veo Gracias. Que Silvia está con la mano levantada. Gracias. Gracias. Adelante, Silvia. Hola, hola. Pregunta tal vez un poco burda, pero de verdad tengo la duda. Hoy en día, siglo XXI, 2022, ¿qué piensa el clero, la iglesia tradicional de la teología de la liberación? ¿Será como, es un rebelde, son guerrilleros, como nos decía esta mañana tu hermana José Ignacio? Sí, exactamente piensan eso. Piensan que somos marxistas, comunistas, guerrilleros. En la Colombia, donde acaba de ganar Petro y Francia Márquez, esa fue la campaña. En España lo mismo, en España están con la cosa de comunismo, libertad. El comunismo no existe ya en ningún país. Lo que sí tenemos que hacer nosotros que exista es el reino de Dios.
el Papa Francisco, que yo creo que tiene cosas bien chéveres y tiene limitaciones, muchas limitaciones, especialmente con las mujeres y con la diversidad sexual. Al Papa Francisco no lo han podido envenenar porque él vive en el convento de Santa Marta. Si no, ya lo hubieran envenenado. El envenenamiento de papas, ese fue uno de los deportes de la historia de la Iglesia Católica. A Juan Pablo I, no el segundo, a Juan Pablo I, lo envenenaron porque él iba a poner en orden el lavado de dinero que hay en el Banco Vaticano, en el banco llamado del Espíritu Santo. En fin, para ir a tu pregunta, Silvia, falta mucho y nos siguen llamando herejes, terroristas, marxistas, ¿verdad? Estoy seguro que a mi hermano y compañero Hernán le dicen lo mismo. Imagínate, además como no se corta el pelo todavía peor, porque mira cómo... Bueno, entonces eso es lo que acostumbran decir los que no escucharon la liberación, la teología de la liberación de las bienaventuranzas. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Pues estamos llegando a las 9:30. Ya no hay manos levantadas. Padre, ¿quiere entrar en este momento? Yo les daría una pregunta a todas y a todos. ¿Quieren un espacio más, unos 10 minutos más preguntas? ¿Quieren? José Ignacio, ¿está bien? Ningún problema de mi parte. Good. Terminamos, son las 9:30. Terminamos a las 9:45. Perfecto, vamos para adelante. Muy bien. Perfecto, entonces adelante, tenemos más espacio. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, simplemente abra su micrófono y pues adelante, vamos con eso. Hay que aprovechar este espacio con José Ignacio. Quisiera escuchar de ti. Soy Mónica, perdón, que ahorita estaba mi hija aquí, entonces. Quisiera escuchar de ti cómo la diversidad, el concepto de la diversidad, juega un papel tan importante en la teología de la liberación. O sea, ¿cómo aprendemos a través de la diversidad? Qué buena pregunta. No sé con quién estoy hablando porque no... es Mónica, perdóname, que no puedo prender la cámara ahorita, pero es Mónica. Sí, Mónica. A ver, la diversidad es un concepto evangélico, es un concepto liberador. Lo contrario de la diversidad es el uniformismo. Yo les mencioné al comienzo de la charla al canalla emperador Teodosio, que dijo: hay una sola religión, la mía, la nuestra, la católica, todo el mundo. Qué cosa tan horrible. Si lo que le gusta a Dios es que seamos diferentes, es que seamos... La diversidad es la riqueza de la humanidad. Yo en mi Facebook de ayer puse una frase horrible de José María Escrivá de Balaguer, que en su libro Camino habla tan mal de las mujeres que llega a decir que como las mujeres fueron las pecadoras en el paraíso original, la mujer tiene que someterse, subordinarse, y llega a decir: las mujeres tienen que ser una alfombra sobre la que pisen, los varones, claro. No, pues el evangelio es la diversidad. Qué lindo que hayan mujeres, hombres, qué lindo que hayan gays, lesbianas, intersexuales, qué lindo que hayan queer, qué lindo que... Y todo el abecedario, porque es LGBTQ+, ¿verdad? Todo el abecedario. Qué lindo que los seres humanos a nivel sexual seamos diferentes. Eso es riqueza. Y a nivel de color de piel, por suerte, la ciencia nos enseñó hoy día que todos somos migrantes de África. Bueno, los que están todavía en África no. Todos somos hijos, nuestra sangre
es una sangre africana, porque la humanidad nació en ningún paraíso original. Nació en Etiopía, en Kenia, en Tanzania, en el Cuerno de África. De ahí venimos todos y todas. Los colores de piel son un poquito más de melanina, un poquito menos de melanina. La diversidad de colores de piel, la diversidad de edades. Eso es interesante porque nos hemos creído los adultos que nosotros somos los jefes del mundo. Para Jesús no. Para Jesús, los primeros en el reino de Dios eran los niños y las niñas. Esos eran los primeros en el reino de Dios. Y después de los niños y las niñas venían los pecadores, las prostitutas, los sinvergüenzas, los hijos pródigos y las hijas pródigas. Qué lindo que haya diversidad de colores de piel. Qué lindo que haya diversidad de religiones. Tú eres budista, tú eres ateo, tú eres agnóstico, tú eres cristiano. ¿A mí qué más me da? ¿A Dios qué más le da las diferentes religiones? La mejor religión será la que te haga más generoso. Eso le preguntó una vez Leonardo Boff al Dalai Lama. Y el Dalai Lama dijo, la mejor religión de todas es la que te hace más generoso, más generosa con tus hermanos y hermanas. Entonces, lo que queremos en una radio popular, una mexicana, cuando estábamos hablando en una charla con las radios comunitarias de México, ustedes han visto que los zapatistas hablan de, ¿cómo es el eslogan de ellos? Un mundo donde quepan muchos mundos. Eso dicen los zapatistas de México. Queremos construir un mundo diverso, un mundo donde quepan muchos mundos. Y esta radialista mexicana me dijo, nosotros en nuestra radio queremos construir una radio donde quepan muchas radios, donde quepan muchas voces, donde todas las voces sean escuchadas, respetadas, una radio de la diversidad. Esa es la riqueza, hermana Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, José Ignacio. Tenemos la mano levantada de Clemente. Adelante, Clemente. Si gustas prender tu micrófono, adelante. Buenas noches, estimados organizadores del evento. Una pena que no sabía la hora exacta de cuándo empezaban este conversatorio. Recién hace unos minutos me acabo de conectar. Encontré en el chat de Hernancito. Hernancito, buenas noches, señor obispo. Desde Ecuador le saluda Clemente. La inquietud es, bueno, yo provengo de la escuela de Monseñor Proaño, Leonidas Proaño aquí en Ecuador, y también de varios obispos, Monseñor Luna Tovar, igual todo ese tiempo desde el 50 en adelante, 60, 70, todas esas décadas. Entonces ahí yo la teología de la liberación entendí y traté de practico mejor dicho hasta ahora, es entendiendo desde la educación liberadora, desde la teología de la liberación, desde la política, una economía de que sea más humano que todo eso, ¿no? Entonces, todas esas situaciones últimamente, desde hace unas 2 décadas atrás, mejor dicho, ya desde que van como ausentándose en persona todos estos grandes personajes, grandes obispos, entonces todo ha ido en decadencia, ¿no? De esta situación de esta escuela, de este proceso, de este caminar de los de a pie, dice el Papa Francisco. Entonces, allí actualmente mi pregunta concreta sería, esa relación o esa diversidad que acabó de explicar usted, esa diversidad, entonces en esa diversidad todo está como que llevado en ese engranaje, ¿no? De que es la política, es la educación, es la cultura, es la vida, es todo esto, ¿no? Entonces, eso quería preguntar, y más que todo ahora, como usted acaba de decir, como que hablando de la teología de la liberación, es prácticamente los que se meten en la política y los que hablan en estos grupos, todo eso, ¿no? Entonces, yo entiendo que una buena política
no es necesariamente que está metido en estos grupos, digamos así, subversivos o reaccionarios, todo eso, ¿no? Sino yo creo que la buena política es el buscar del buen vivir, aquí decimos el summa causa, ¿no? Entonces eso, por ahí sería mi pregunta, mi inquietud, estimado José. Claro que sí, Clemente, y como somos compatriotas, va un abrazo ecuatoriano para vos. Gracias. Claro que sí, el buen vivir. Fíjate que nuestros ancestros y nuestras ancestras, sin oír el mensaje de Jesús, lo comprendieron perfectamente, el summa causa y el buen vivir, el vivir en armonía con la naturaleza, con todos los hermanos y hermanas. Eso es la teología de la liberación, el vivir en comunidad. Eso es la teología de la liberación. Así que estamos en el buen camino cuando redescubrimos en nuestras culturas, en las culturas de la Via Yala, esa enseñanza comunitaria que es sinónimo de la teología de la liberación. Por cierto, no querría dejar de saludar al profe Benedicto, que lo estoy viendo aquí en el chat y que nos está mandando un saludo a todos y a todas. Benedicto, va un abrazo fuerte para ti, compañero, hermano querido. ¿Sí? Gracias, José Ignacio. Pues llegamos a las 9:40, Padre Hernán, entonces se fue de volada. Gracias, Adrián. Gracias a cada una y cada uno de ustedes. Yo les dije, José Ignacio es un sacerdote por excelencia, es un diácono, uno de los de San Lorenzo, que acabamos de celebrar hace unos días nomás, el que dijo, los pobres son los tesoros de la iglesia. Ese diácono especial. Y yo quiero, José Ignacio, de corazón, en nombre de cada una y cada uno del sistema, que Dios te pague. Y somos prácticos de nuestra solidaridad. Toditos vamos, ahorita va a pasar el plato para que todos compartan, para compartir con José Ignacio. Un plato virtual. Una bromita, pero gracias. Sabía que José Ignacio, y estoy convencido de que José Ignacio, para mí es uno de los mejores sacerdotes que tenemos en América Latina. Estoy convencido de que las capillas no son los espacios en donde las instituciones han creado. Las capillas tienen otro concepto. La comunidad, lo que dice Clemente, el summa causa, en África hablan del Ubuntu. Convencidos y lleno de gratitud por lo que has hecho, José Ignacio. Yo no quiero hacer una pregunta, por eso que decidí callarme, para que mis hermanos y hermanas pregunten. El día lunes que vamos a estar con tu hermana, ¿sí? Que es otra santa mujer, y yo creo en la santidad de los hombres y de las mujeres que se rajan y se dan íntegramente en sus causas. Por eso que pienso que José Ignacio es un santo también, como muchos santos que tenemos aquí en Migrantes. Hoy mismo tenemos como 4 compañeros durmiendo en el sótano de la parroquia. Y eso nos llena de alegría. Porque las iglesias tienen que ser usadas, servir para algo. O sea, para santos reales. No solamente los que están arriba, en el altar, sino los que necesitan un cuarto, una olla para cocinar la merienda. Porque de mañanita salen a trabajar para ayudar a sus familias en su país de origen. La santidad está hecha ya, de una manera real. Reitero, José Ignacio, mi gratitud. Reitero a cada una y cada uno mi gratitud. Felicito porque llegamos hoy día a 30 personas y esas 30 son más. Porque hay en algunas páginas 2 o 3 personas juntas. Estamos, yo pienso que alrededor de 50 compañeros de diferentes partes de este continente, con profunda humildad. Que Dios les pague, con mucha fortaleza, con salud, con ñeque, con coraje, para seguir adelante. Regalemos a José Ignacio un aplauso grande, grande, grande.